Bien, muchachos, nosotros ya habíamos trabajado el tiempo en la historia y para organizar el tiempo usamos diferentes unidades. Nos importa bastante las décadas, los siglos, los milenios. Nos importa bastante para el análisis de la historia. Entonces, vamos acá a evidenciar algunas equivalencias en el tiempo. Mira, todavía estamos observando, no estamos copiando porque si aprendes esto de aquí, no vas a tener problemas más adelante, porque todos los acontecimientos y guerras y batallas que veamos, vamos a localizarlo en el tiempo. Entonces es importante que sepas identificar los siglos y los años. Vamos a empezar con el más fácil. Cuando tú veas un palito, eso es un número romano, así. En número romano se van a llamar los siglos. Para nombrar siglos usamos números romanos. Por ejemplo, siglo I, acá está su nombre, siglo I. El siglo I abarca desde el año 0 hasta el año 99. Eso quiere decir que empieza en el año 0 y termina en el año 99. ¿Ya? Acuérdate, ¿eh? El siglo I empieza en el año 0 y termina en el año 99. Vamos a ver quién me puede ayudar con el siguiente ejemplo. Yo te voy a dar una estrategia para que tú puedas pasar de siglos a años, pero facilito, fácilmente, mira, ve. Acá está un ejemplo, mira, ve. El siglo V. Si no me acuerdo entre qué año se encuentra el siglo V, muy fácil. Yo ya sé que es el siglo V y le resto 1. 5 menos 1, tengo 4. Ya con este 4 yo voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer del 4? Primero, para saber en qué año inicia, le agrego 2 ceros. Ya sé en qué año empieza el siglo V. ¿Qué más le hago a este 4? Para saber en qué año termina, le agrego 2 nueves y ya sé en qué año termina. ¿Mm? Por lo tanto, el siglo V abarca desde el año 400 hasta el año 499. Siguiente ejemplo, míralo. Yo acá tengo el siglo en romano. Este se llama siglo XIV. ¿Qué te dice el artificio? Qué te dice la estrategia? Le restamos 1. 14 menos 1, 13. Y con este 13 voy a trabajar. Para saber el inicio, le agrego 2 ceros. Y para saber en qué año termina, le agrego 2 nueves. Entonces, el siglo XIV inicia en el año 1300 y termina en el año 1399. Ahora vamos a aprender el artificio para pasar de años a siglos. En la diapositiva anterior trabajamos de siglos a años. Ahora de años a siglos. Mira, si tenemos por ejemplo aquí el año 1789, año en que ocurre la Revolución Francesa, ¿cómo hacemos para pasar esta cifra a siglos? ¿Cómo sabemos en qué siglo pasó este acontecimiento? ¿Cómo sabemos a qué siglo se refiere? Muy fácil. Primero, eliminamos las dos últimas cifras, es decir, el 8 y el 9, lo eliminamos. Nos quedamos solamente con este 17 y con esto vamos a trabajar. En la diapositiva anterior, le restamos 1, ¿te acuerdas? Ahora le vamos a sumar 1. 17 más 18, perdón, 17 más 1, 18. Y ya está. Ese es el nombre del siglo, 18. Pero tú tienes que darlo en romano. Le ponemos X, que significa 10, una V, que significa 5, y 3 en romano, 3 palitos, 18. Y ya está. Entonces, el año 1789 corresponde al siglo XVIII. Vamos a ver el siguiente ejemplo, mira. Acá tenemos el año 476, año de la caída del Imperio Romano. Lo primero que hacemos,
Eliminamos las dos últimas cifras, el 6 y el 7. Nos quedamos solamente con el 4. Y luego le sumamos 1. 4 más 1, 5. Nombre del siglo, siglo 5, pero su equivalencia en romano es la V. ¿Ya está? Por lo tanto, el año 476 corresponde al siglo 5. Y eso es todo, muchachos. Ahora nos preguntamos nosotros cómo organizamos el tiempo. Todos los acontecimientos históricos que han ocurrido a lo largo del tiempo, mientras se iba desarrollando la humanidad, pueden representarse mediante un gráfico, mediante un dibujo. Ese dibujo se llama línea de tiempo. Y te lo presento. Es este gráfico que se encuentra en color celeste. Es una línea de tiempo, así. ¿Ya? Línea de tiempo. Y esta línea de tiempo tiene tres elementos bien típicos y característicos que tenemos que reconocer. El primero de ellos, lo voy a subrayar a ver en color verde. El primero de ellos, el año cero. Cuando tú veas en una línea de tiempo el año cero, tú sabes que en esa época nació Jesús. Por lo tanto, el año cero marca el inicio del nacimiento de Cristo. Fue un acontecimiento tan importante para la humanidad que ha dividido la historia en dos. Una parte hacia atrás llamada antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús, y una parte hacia adelante llamada después de Cristo, después del nacimiento de Jesús. ¿Qué más vamos a encontrar en una línea de tiempo? Por ejemplo, vamos a encontrar estas siglas, A.C. A.C. Eso significa que el acontecimiento, la batalla, la guerra ocurrió antes de Cristo. Acá lo estamos viendo, antes de Cristo. Y también vamos a encontrar D.C. D.C significa después de Cristo. Y acá lo estamos viendo, D.C. Significa que este acontecimiento ocurrió después del nacimiento de Cristo. Voy a ponerle otro color para que se pueda distinguir, ¿ya? Celestito mejor así. Celeste, ¿ya? Listo.